Si estás opositando o pensando en opositar a Policía Nacional, tal vez hayas escuchado por ahí que se reservan unas cuantas plazas a militares y demás. Pero ¿sabes cuántas y de qué forma? ¿No? Pues entonces este vídeo te viene al pelo. Venga, quédate que vamos a analizarlo juntos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Sergio Hernández, profesor en la Academia Ninja, y estoy aquí para que analicemos juntos un poco la normativa referente a esta reserva de plazas para militares en la oposición a Policía Nacional. Pero antes de empezar con ello, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones porque probablemente iremos subiendo vídeos interesantes por aquí. Para que no te los pierdas, pues ya sabes, dale ahí a la campanita y estate atento. Venga, ahora sí. Vamos con el vídeo. Bien, pues la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde encuentro información sobre la reserva de plazas a militares a Policía Nacional? Bueno, pues la respuesta es, en este caso, en dos normativas de referencia. Por un lado vamos a analizar la Ley de Tropa y Marinería, que ya nos dará algunos detalles al respecto, y por otro, como no puede ser de otra forma, las propias bases de la oposición. Vamos a empezar por la Ley de Tropa y Marinería, a ver qué nos cuenta. Vamos allá. Bueno, pues aquí la tenemos. Aquí tenemos la Ley 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería. No es la ley entera, pero sí que son capturas de pantalla de la misma con aquellos artículos donde nos aparezca información relevante que vamos a analizar. Empezamos por el preámbulo y ya nos dice que para quienes opten por limitar su permanencia en las Fuerzas Armadas, esta ley incluye el reconocimiento del tiempo servido en los ejércitos, lo primero como mérito en el acceso a las administraciones públicas y lo segundo en la reserva de plazas para el ingreso, ya sea a la Guardia Civil, que por cierto, si te interesa más este cuerpo, tienes otro vídeo donde explicamos específicamente cómo funciona la reserva, en este caso pues la Guardia Civil, y para lo que nos interesa en este, al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Con qué fin? Pues para hacer más atractivo y útil el servicio por tiempo limitado en nuestros ejércitos. Es decir, que ya nos está diciendo que por un lado va a constituir mérito y por otro lado se van a reservar plazas. Vamos a ver qué más nos dice. Si vamos avanzando y avanzamos hasta el artículo 7, nos empieza a hablar de los compromisos. Tienes que saber, pues si estás dudando a qué opositar, que cuando eres militar vas firmando una serie de compromisos, ¿vale? De determinada duración y eso te compromete a permanecer en el ejército hasta que acabe, como mínimo este compromiso, salvo ciertas excepciones que ahora analizaremos. El artículo 7, como decía, nos habla del compromiso inicial y nos dice que los aspirantes a militar que hayan superado el periodo de formación se especificarán en todo caso su duración y el destino. Y la duración de este compromiso inicial será de 2 o de 3 años. Si vamos avanzando al artículo 8, nos habla de las renovaciones de este compromiso. El compromiso inicial puede renovarse por periodos de 2 o 3 años hasta alcanzar un máximo de 6 años. Y por último, un poco más interesante, ya nos habla del compromiso de larga duración, que nos dice que lo podrán suscribir aquellos militares con más de 5 años de servicio. Esto hay que tenerlo en cuenta, como decía, para, por si queremos optar a esta reserva de plazas, pues saber un poco cómo funciona esto de los compromisos, ¿no? Si avanzamos al artículo 10, nos habla de la finalización y resolución del compromiso de larga duración. El compromiso de larga duración finalizará cuando el militar profesional de Tropa y Marinería, esto es importante, cumpla 45 años de edad. Por lo tanto, si leemos estos artículos así de forma aislada, nos puede surgir la pregunta de, hostia, entonces, si tengo que ir firmando compromisos que me atrapan un poco dentro de las Fuerzas Armadas, entonces hasta que no acabe el compromiso a los 45 años o alguno de estos, ¿no puedo acceder a la Policía Nacional? Pues no, porque hay una serie de excepciones, como te comentaba. Los tenemos en el apartado 2 del propio artículo 10, que nos dice que este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes causas. Aparecen unas cuantas, pero la que a nosotros más nos interesa es la letra C y bueno, también un poco la letra D. Pero especialmente la C, que nos dice por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que si nosotros aprobamos paralelamente a nuestro trabajo en las Fuerzas Armadas, aún teniendo este compromiso, aprobamos la oposición y entramos a formar parte del centro de formación, en este caso de la Policía Nacional en Ávila, pues entonces este compromiso quedaría terminado y no pasaría absolutamente nada, no tendríamos que terminar la duración del mismo, ¿vale? Se acabaría y podríamos empezar a trabajar de Policía Nacional sin ningún problema. Y otra pregunta que nos puede surgir es, bueno, esto está muy bien, pero ¿qué ocurre si no completo el acceso a Policía Nacional? Es decir, imaginemos que acaba el compromiso, dejo de trabajar en las Fuerzas Armadas, pero por lo que sea en Ávila, pues se me complica la cosa, tengo alguna lesión, me expulsan, no apruebo, lo que sea, es raro, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hago? Me quedo sin la oposición a Policía Nacional y entonces también sin el trabajo de militar, ¿no? Menuda putada. No, vamos a analizar un poquito más adelante porque nos dice que los militares profesionales de Tropa y Marinería que resuelvan su compromiso
y no completen su acceso bien en la Guardia Civil o bien en la Policía Nacional, aquí viene lo importante, podrán reincorporarse al compromiso de larga duración con las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones en las que se encontraban al cesar su compromiso, así que no tendríamos ningún problema, podríamos volver perfectamente a las Fuerzas Armadas y, si lo deseamos, volver a opositar. Seguimos avanzando. Capítulo 6, cambio de actividad profesional, acceso a las administraciones públicas, artículo 20. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las administraciones públicas. Nos vuelve a mencionar el tema de los méritos. Preguntas importantes que tenemos que conocer, por supuesto, ¿cuántas plazas se reservan cada convocatoria para militares de tropa y marinería? Bueno, pues esto difiere un poco de la Guardia Civil con la Policía Nacional. En el caso de la Guardia Civil, ya te comentaba que lo tienes más específicamente en el vídeo, un mínimo del 40% y un máximo del 50%, pero para la Policía Nacional a escala básica pues es un poquito inferior. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas pues tienen mucha más relación con la Guardia Civil y un poquito menos con la Policía Nacional. Pero aún así se nos reserva hasta un máximo del 20%, que siempre se suele reservar ese 20%, ¿vale? Para que lo sepamos. Pero bueno, según según normativa, un máximo del 20%. ¿Qué tal? ¿Hasta ahora bien de momento? Si te queda cualquier duda, ya sabes que puedes dejarla en comentarios, pero bueno, ya nos hacemos una idea de ciertos aspectos y cosas importantes que nos comenta la propia ley. Ahora vamos a analizar las bases de la oposición. Ya sabes que son como las reglas del juego que regulan todos los aspectos de la oposición, cómo funciona todo, incluido por supuesto esta reserva de plazas, así que vamos a echarle un vistazo a los artículos donde se mencione para ver qué nos cuenta y ampliar información. Vamos al lío. Aquí lo tenemos, resolución del 15 de noviembre de 2022, bueno, un poco las bases más recientes. Si nos vamos al apartado 1.1 nos habla ya del número de plazas, vamos a ver si cuadra con lo que hemos leído antes. Nos dice que en esta ocasión, para esta convocatoria, se convocan un total de 2.456 plazas y de las mismas se reservarán un total de 491 para militares de tropa y marinería, con lo cual ya nos está hablando de ese 20%, puedes calcularlo rápido, yo ya lo he hecho, si no me ha fallado la calculadora del móvil, estamos hablando de aproximadamente ese 20%, con lo cual cuadra con lo que hemos visto antes y entendemos el porqué y dónde viene reflejado para estar informado al respecto. Y luego nos dice una cosa muy importante, de tropa y marinería que lleven al menos 5 años de servicios como tales, ¿vale? Por eso hablábamos al principio de los compromisos, no solo para que lo sepas, sino también porque es importante, ya que es uno de los requisitos indispensables es permanecer al menos 5 años, con lo cual ya podríamos estar dentro de ese compromiso final, ¿vale? Más permanente. Así que, bueno, estamos tranquilos porque ya sabemos, como hemos leído anteriormente, que no hay ningún problema. Seguimos avanzando y nos dice que las 1965 plazas restantes serán cubiertas por el procedimiento pues normal, el de oposición libre, ¿no? Y las plazas reservadas que no sean cubiertas, esas plazas reservadas a militares, ¿qué pasa con ellas? ¿Se pierden? ¿Se acumulan para la siguiente? Pues no, se acumularán a las 1965, se añaden al acceso normal por oposición libre. En el 2.1.2 nos dice que las personas interesadas en esas plazas reservadas, además de los requisitos anteriormente mencionados en las propias bases, deben llevar esos 5 años de servicio como tales a fecha de finalización del plazo de presentación. Es decir, que ahora, aparte de volver a repetirnos lo de 5 años, nos dice cuándo tenemos que llevar esos 5 años. A fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Si para entonces no hemos cumplido los 5 años, no podremos optar a esta reserva de plazas. Si avanzamos un poquito más ya en las fases, en las pruebas, a ver a qué afecta para entender un poco mejor el proceso en este sentido, en la prueba de conocimiento nos dice que se calificará de 0 a 10 puntos, esto ya lo sabemos, y que únicamente serán seleccionados para continuar aquellos aspirantes que han obtenido las mejores calificaciones, ¿no? Hasta llegar, en este caso, al 1,5 aspirantes. Ya sabemos que desde hace poco ya, en esta última convocatoria, se especifica el ratio concreto antes de empezar la oposición, antes no, pero ahora ya sí, sabemos que es 1,5, veremos a ver las siguientes, por cada una de esas 1965, ¿vale? No reservadas para militares, esto iría aparte. ¿Y qué pasa con las plazas reservadas? Pues que será tenida en cuenta como nota de corte la obtenida por la última persona aspirante que hubiera sido declarada apta en la misma prueba respecto a las plazas reservadas o no reservadas. No, respecto a las plazas no reservadas, es decir, que la nota de corte la marca el último de esos 1965 y marca la nota de corte tanto para los que se presentan por acceso libre como para los que se presentan por tropa y marinería, ¿vale? O sea que en este sentido, en la prueba de conocimientos no tenemos ninguna ventaja si accedemos por aquí. Vamos a ver qué ventajas representan las siguientes pruebas y a ver qué más nos dice. El 6.12, calificación final de la fase de oposición. Aquí viene lo interesante y hay que saber analizarlo. Vamos a ver qué nos pone. Determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la segunda prueba y en la primera prueba,
incluida la puntuación del ejercicio de idioma, es decir, todo, se ordena de mayor a menor la puntuación final obtenida por los aspirantes a las plazas reservadas a militares y, por otro lado, a los aspirantes de las plazas a oposición libre. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la ventaja interesante es la prueba de psicotécnicos. Es donde generalmente se establece la distinción y la ventaja importante para los que acceden mediante la reserva de plazas, ya que nos habla del cómputo total de pruebas, ¿no? Ya nos habla de las pruebas físicas, que no se menciona nada de esta reserva, el conocimiento es que ya hemos visto que es igual, idioma, que es voluntario y únicamente sumaría, entrevista personal que hay que pasarle, etcétera. Pero lo que no nos menciona es la prueba de psicotécnicos. Así que si se establecen dos cortes distintos, podemos entender que no hace falta sacar como norma general tanta nota como el resto de opositores, porque generalmente además tienes que saber que esta reserva de plazas no se suele completar, siempre suelen quedar plazas vacantes de reserva. Por lo tanto, la principal ventaja viene aquí, en la prueba de psicotécnicos, ¿vale? Bien, ¿qué más nos dice? Que respecto a las plazas de oposición libre se tendrá en cuenta el número de orden equivalente al número de plazas inicialmente convocadas más las que acrezcan por no resultar cubiertas de la reserva de militares. Como hemos dicho, no se suelen cubrir y como hemos visto antes, las que no se cubran pasarán a oposición libre. 6.13 servicios prestados en las Fuerzas Armadas. Nos dice, ahora nos habla de los méritos, que también es interesante, lo de la fase de oposición ya estaría, esa ventaja en psicotécnicos. En cuanto a los méritos, será considerado como mérito el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto? Por cada año completo de servicio prestado tendremos un total de 0,15 puntos hasta un máximo de 1,5. Bueno, pues eso que nos suma la nota final y que nos ayuda a conseguir plaza y a quedar superior, en una posición superior en el escalafón el día de mañana una vez que ya probemos, ¿no? Y además, en función del empleo alcanzado, se asignará la siguiente puntuación. Aparte de la que hemos visto arriba, pues si eres cabo, un 0,10, si eres cabo primero, un 0,15, cabo mayor 0,20, etcétera, etcétera. Aquí las tenéis, ¿vale? Pues ya estaría, eso es todo. Espero que te haya servido y ahora que tenemos y contamos con la información clara y completa, podemos tomar mejores decisiones, especialmente para aquellos de vosotros que estéis dudando en un primer momento si empezar por Guardia Civil o tirar más por Policía Nacional, o si estáis pensando en empezar quizá, o estáis planteándoos empezar por militar para luego pasar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues gracias a esta información ya entendemos mejor cómo funciona esta parte del proceso y, como decía, podemos tomar mejores decisiones. Espero que este vídeo te haya servido y te haya ayudado a comprenderlo mejor. Si es así, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que vayamos subiendo por aquí. Nos vemos en la academia si ya estás por allí, o si no, pues en el siguiente vídeo de YouTube. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo con la OPO.